Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? ¿Bien? La semana pasada dimos un anticipo ya de lo que fue el decreto 1638 con importantes cambios en materia de lo que hace el seguro ambiental en Argentina. Hoy un programa especial sobre el tema. Vamos a analizar todos los cambios regulatorios con dos invitados. Está con nosotros el presidente de la Cámara Argentina de Aseguradores de Riesgo Ambiental y también un especialista en la materia como es Rosana Abril. Con ellos estuvimos analizando el nuevo mercado de reaseguros, pero empecemos por Furlan. Le preguntamos al titular de la Cámara de Aseguradoras Ambientales si fueron consultados o si tenían información de que iba a haber importantes cambios. ¿Vemos entonces qué nos decía? Lo compartimos juntos. Nosotros desde la Cámara no tuvimos ningún aviso previo de que iba a haber este decreto, por lo cual no digo que nos sorprendió porque en reiteradas oportunidades hubo propuestas, hubo distintos acercamientos a distintos ámbitos de gobierno para tratar de buscar alguna otra forma de cubrir la garantía que establece el artículo 22 de la Ley 2675. Pero no fuimos consultados y tampoco preveíamos el dictado de esta norma. Creo que lo más importante será conocer los planes que la superintendencia, que ahora tiene la responsabilidad asignada para este tema, para el dictado de las pólizas, habrá que ver qué articulado aprueba, ¿verdad? Pero el principal cambio que se da es, primero, que lo actuado hasta el momento con toda la normativa respondía a instrumentar un seguro que sirviera como herramienta de gestión para el cuidado del ambiente, era una herramienta de gestión ambiental. En este nuevo decreto, como dijo en una entrevista el superintendente el sábado pasado, se cambia fundamentalmente este concepto y pasa a ser una herramienta de financiamiento de siniestros, ¿verdad? Y esto sí me parece trascendente. ¿Por qué? Porque todo lo actuado hasta ahora apuntaba a que el seguro actuara o diera certidumbre a que una reparación que en su tipo se pudiera producir al suelo o al agua fuera realmente reparada. Ahora las aseguradoras vamos a indemnizar con independencia a que se repare o no se repare. Por eso es que en su oportunidad la Secretaría de Ambiente había establecido la realización de un estado de la situación ambiental al momento de tomar la póliza, había establecido un seguimiento de las aseguradoras del riesgo ambiental, había establecido que las aseguradoras debían contar con capacidad suficiente para acreditar que podían cumplir con la garantía que prometían, que era precisamente contar con los remediadores, lo cual sin duda esto generó ahí todo un debate, si remediadores sí, si remediadores no, pero en esencia apuntaba a remediar. Ahora se apunta a pagar la indemnización. Así como demandó la industria durante mucho tiempo una póliza que tuviera la posibilidad de que el sujeto obligado por la ley a tomar el seguro pudiera transferir su riesgo y que esto fuera aceptado por los organismos de control para cumplir con el artículo 22, sin duda que amplía mucho más el mercado, porque creo que el sector industrial ahora se queda sin argumento para decir no voy a cumplir con la obligación porque no puedo transferir mi riesgo. Ahora van a poder transferir el riesgo. Con lo cual, sin duda para la actividad es una apertura a otro ramo muy interesante, también para los productores, ¿verdad? Esto no quiere decir que para los organismos de control la RC constituya una garantía, porque uno va a indemnizar, pero esto no significa que la reparación se vaya a hacer. Con lo cual, ese cambio es más orientado a la gestión ambiental que a la gestión aseguradora. Para la gestión aseguradora, en la medida en que se acepten las dos coberturas, es indudable que se amplió la posibilidad a otro ramo, que hoy tenemos coberturas ambientales y realmente con una estructuración muy interesante, pero que opera de manera facultativa, ¿verdad? No para el cumplimiento de una obligación de la ley. Así que creo que aquellas empresas que están operando
este tipo de cobertura, como la que hoy también existe en patrimoniales, que repone al sujeto obligado ante el supuesto del pago de un siniestro, es decir, coberturas que hoy están en el mercado. Habrá que ver con qué definición de la superintendencia sean aplicables a esta norma, pero lo cierto es que para los productores en su gestión de intermediación, como para las entidades aseguradoras, sin duda que se está ampliando la posibilidad de oferta. Bueno, y tal como anunciamos al principio del programa, estamos también con Rosana Bril, titular del estudio Bril y Asociados. Con ella empezamos a desmenuzar este decreto, pero inicialmente le consultamos respecto a si cambia o no de forma radical lo que es el seguro ambiental obligatorio en Argentina a partir de este decreto. El mercado asegurador creo que va a estar un poco más como confundido que antes, porque en definitiva esta normativa es exactamente igual que la anterior, nada más que escrita en un decreto reglamentario. Antes estábamos en una resolución administrativa creada por la Secretaría de Ambiente y ahora es del Poder Ejecutivo directamente. Antes la caución en las resoluciones administrativas no existía, estaba, digamos, en un ejemplo de cómo se podía asegurar, pero no estaba escrito seguro de caución ambiental. Ahora se escribe seguro de caución ambiental, ¿sí?, en el decreto reglamentario. Creo que es parte también y es la respuesta a muchos amparos que se presentaron respecto a este tema, en los cuales precisamente se cuestionaba si me están exigiendo un seguro de caución ambiental que ni siquiera me lo está pidiendo la normativa. La normativa me habla de un seguro de responsabilidad civil. Parecería que abre el juego, porque dice además que es el seguro de caución ambiental más un seguro de responsabilidad civil de incidencia colectiva. Parecería. El problema es que el seguro de responsabilidad civil de daño de incidencia colectiva, al menos en otros países no existe. Es lo que en otros países es la analogía con el seguro medioambiental, porque la incidencia colectiva es el daño a los intereses colectivos, difusos, ni a las cosas, ni a las personas, sino al ambiente dañado en general. Riesgo intransferible a una compañía de seguros. Intransferible porque es incuantificable, es difícil de determinar, o sea, tiene muchas características y condiciones por las cuales no se puede transferir, con lo cual por eso digo parecería. Si vamos seriamente a trabajar en una póliza de responsabilidad civil de daño de incidencia colectiva, en estas condiciones no es posible. Ahora, si queremos hacer alguna póliza de responsabilidad civil de incidencia colectiva porque está en el decreto, y quizás algo se puede hacer. Pero realmente con un reaseguro fuerte, con una solidez técnica, con una evaluación seria, el daño de incidencia colectiva es inasegurable, acá y en todo el mundo. Entonces, por eso digo parecería. Lo que para mí hace es ratificar el seguro de caución ambiental porque no estaba en las resoluciones anteriores. En el próximo bloque ya vamos a estar hablando de las particularidades de las nuevas coberturas. Pero en este segmento le preguntamos al titular de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental qué pasa con aquellas normas que se derogan, aquellas normas que mantienen una vigencia permanente hasta que haya una nueva reglamentación, o por ejemplo temas como vigencia, y además, qué pasa con aquellas reglamentaciones que han emitido las distintas jurisdicciones provinciales. Veamos entonces qué es lo que nos decía Jorge Furlan. Bueno, en lo general no ha cambiado nada. En lo particular, sí se le asigna al asegurador una responsabilidad que es tener intervención o poder tener intervención en la determinación de lo que llamamos en la jerga aseguradora capital asegurado y que en toda esta normativa habla de monto mínimo de entidad suficiente. Acá sí hay un cambio, la responsabilidad, la aseguradora tiene una responsabilidad en la determinación de esto. A su vez, deja para un futuro la posibilidad de que la jefatura de gabinete introduzca modificaciones respecto de las entidades obligadas o de las actividades obligadas. Hasta ahora esto no ha habido ningún cambio, digamos, pero cambia de mano esta responsabilidad de determinar quién debe tomar el seguro y está en línea con lo que dije originariamente en cuanto a que el seguro dejó de ser una herramienta de gestión ambiental. Así que esto
tiene ahora otro condimento y por tanto también en este aspecto cambia de organismo de responsabilidad determinar quiénes deben tomar el seguro. Al no haberse dispuesto, digamos que queda en suspenso la obligación de cumplir con la ley, tendremos rápidamente pólizas porque hacia la responsabilidad de la superintendencia no dejar sin cobertura a sujetos que, obligados por la circunstancia, en muchos casos son intimados a presentar una póliza y con amenaza de clausuras y sanciones y demás. Así que entiendo, como dijo el superintendente en este reportaje que dio, que la super está trabajando 24/24 y estaríamos a minutos de tener, entiendo, alguna póliza que resuelva esta situación que vos señalás. Yo tengo ahí un vacío en cuanto a entender lo que en algunas provincias, mediante leyes provinciales, se establecen como obligatoriedad y este decreto que está disponiendo una línea base, digamos, en cuanto a las obligaciones, ¿no?, de carácter general y que es de cumplimiento en todo el país. Pero entiendo que todas las normativas provinciales, teniendo en cuenta que respetando la norma base pueden actuar con exigencias que la superen, pueden estar exigiendo alguna condición, alguna otro alcance que no está establecido en el decreto o alguna otra modalidad, ¿verdad?, de contenido en las pólizas, en tanto respeten lo que este decreto ha establecido con carácter general. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Bueno, y en el bloque de prevención vamos a hablar también de medio ambiente porque el pasado 16 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Se cumplen 25 años desde que las Naciones Unidas firmaron el protocolo de Montreal en donde se instauró este Día Internacional, donde tanto el sector público como privado se comprometieron a trabajar en lo que es la preservación de la capa de ozono, que no es más ni menos que una frágil capa de gas que protege a la Tierra de los rayos solares nocivos. La ONU esta semana destacó los avances logrados en estos 25 años que también ayudaron a lo que es las mejoras en el cambio climático, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Las propias Naciones Unidas y también naturalmente lo que son las asociaciones civiles y las ONG que trabajan en materia de medio ambiente reconocen todo el camino que resta por recorrer, en particular lo que es la eliminación de los gases conocidos como HCFC, que agotan la capa de ozono y también son potentes gases de efecto invernadero que naturalmente eso provoca un fuerte calentamiento global. Este tipo de gases son 2000 veces más potentes que el dióxido de carbono en lo que es sus efectos sobre el calentamiento global y todavía hay muchas industrias a nivel global que utilizan este tipo de gases. Se estima que en el año 2010 y 2011 no hubo un cambio en lo que es el tamaño del agujero de la capa de ozono que se encuentra sobre la Antártida. Se estima un área total de 25 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una dimensión, es 10 veces el tamaño de la superficie de la República Argentina. Un tema para estar informados, un tema para tomar conciencia. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, con el respaldo de toda una provincia.
No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Algunas novedades de la semana. Por ejemplo, Horizonte Seguros, la compañía de seguros de la provincia de Río Negro, las auditorías que está haciendo el actual directorio arrojaron que esta semana se radicara una denuncia penal contra el anterior directorio por delitos con fondos de la empresa. Por ejemplo, se encontraron contratos de ART donde la empresa reconocía el pago de prestaciones dinerarias de incapacidad laboral temporaria desde el primer día de ocurrido el accidente. Recordemos que la legislación vigente dice que a partir del 10º día recién se haría cargo la ART. Esta operación incluso involucra una importante cadena de supermercados. También se encontraron contratos facultativos de reaseguro para operatorias que ya estaban amparadas y cubiertas por los contratos de reaseguros habituales. Esto va a seguir para largo y lo vamos a seguir acá en 100% seguro. Una noticia buena, por ejemplo, un proyecto de la provincia de Entre Ríos, el bloque de diputados radicales presentó un proyecto de ley ¿para qué? Para que el Código Fiscal sea modificado en la provincia y los productores asesores de seguros dejen de estar encuadrados en los servicios financieros y tributar con la tasa del 5% para pasar a hacerlo por la tasa del 3% general. Ojalá esto avance y también se replique, por supuesto, en otras jurisdicciones. Un dato reciente, esta semana se presentó en Europa el buscador de seguros de Google. Google va a tener un comparador de seguros en donde vos buscás un seguro en la página web y después de los sponsoreos habituales te va a aparecer un buscador, un comparador de este buscador, y va a tener toda la información necesaria para poder contratar un seguro, incluso lo vas a poder ordenar por precio. Esto va a ser en Europa, pero hay que seguir de cerca lo que va a ser este gigante de la tecnología, porque puede ser un cambio importante para aseguradoras, asegurados y para productores de seguros. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa analizando los cambios del decreto en materia de seguros ambientales en la República Argentina, porque realmente son muchos los cambios y los desmenuzamos en esta parte de la entrevista. Vamos a hablar con los dos entrevistados cuáles son las particularidades que exige el decreto que tengan estas nuevas coberturas, tanto el seguro de caución como el seguro de responsabilidad ambiental de incidencia colectiva. Un tema importante, este decreto establece como objetivo exclusivo de estas coberturas garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental, algo distinto a lo que estaba hasta ahora. Convengamos que los acuerdos que tenían las aseguradoras que estaban operando tenían que ver más que nada con la recomposición del daño ambiental, algo que hoy por hoy va a estar dejándose de lado y simplemente va a ser indemnizatorio. Así es, son algunos de los temas que vamos a tratar también, lo que es un tema central, la configuración del siniestro. Veamos ese punto porque es clave, sin lugar a dudas va a ser algo que las compañías van a tener que tener muy en cuenta a la hora de querer operar estas nuevas coberturas que van a ser exclusivamente dictadas por la Superintendencia de Seguros. ¿Te parece compartirlo juntos? Dale, lo vemos. La nueva normativa, en lo que tiene que ver con los seguros que señala, son los mismos que en su momento la disposición, la resolución marco que posibilitaba la estructura de una póliza, aquella preveía un seguro de caución y preveía un seguro de responsabilidad ambiental. Acá es exactamente lo mismo. En el artículo 7 del decreto 1638 introduce lo que nosotros llamamos configuración del siniestro. Y acá sí habrá que ver cómo en definitiva se instrumenten las pólizas respetando el articulado de este decreto. El artículo 7 establece, bueno, como es de práctica y como es de obligación, todo aquel que produce un daño al ambiente está obligado a denunciarlo al organismo de control y presentar un programa de recomposición. Lo concreto es que ahora dice que aprobado ese programa de recomposición, el asegurador deberá poner disponibles los fondos para concretar o para llevar a cabo esa reparación. En los términos que está escrito, supondría que
que los aseguradores estaríamos pagando el siniestro antes que se configure. ¿Por qué? Porque el seguro de caución configura el siniestro con el incumplimiento del asegurado. Acá no dice esto el artículo, dice paga cuando aprueban la remediación. Por supuesto que los aseguradores tendremos la facultad de repetir, pero lo cierto es que ninguna entidad de mercado en el seguro de caución está armada para repetir garantías, ¿verdad? Es decir, no están estructuradas para esto. Habrá que ver cómo se configura la póliza para respetar esta letra, y creo que es más delicado en el caso de la RC, ¿verdad? Este articulado en la configuración del siniestro. Así que bueno, pero será importante aguardar las pólizas para ver cómo contemplan lo que dice en definitiva esta norma. El costeo supongo que va a ser igual que ahora, ¿verdad? Es decir, que está a cargo de las aseguradoras, a cargo de la prima, como sería todas las evaluaciones que se hacen en otros tipos de riesgos, ¿no? El punto que me parece importante resaltar, que antes el seguro ambiental obligatorio, el estudio de la situación ambiental inicial era un contrato entre partes. La aseguradora lo realizaba, el asegurado lo conformaba y eso respetaba un convenio de confidencialidad. El asegurador sí tenía responsabilidades si había daños que por alguna forma no se prometieran remediar. ¿Por qué? Porque iba a tener que pagar con el siniestro esto, ¿verdad? Ahora lo que cambia es que ese estudio de la situación ambiental inicial es obligatorio presentarlo con la póliza a los organismos de control. Con lo cual, aquella responsabilidad que tenían entre las partes de lograr el mejoramiento de un riesgo con su reparación, ahora esa responsabilidad le cabe al organismo de control porque la evidencia en un estudio de situación ambiental inicial de daños progresivos o de la posibilidad de que estos daños fueran efectivamente verificados, va a tener que exigir su reparación. Con lo cual acá sí hay un cambio y no creo que este elemento, este cambio, sea de mucha complacencia de la industria, porque fue un punto en el cual le habían puesto foco fuertemente en oportunidad de cuestionar precisamente la póliza. Por un lado, que el objeto de cobertura sea garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, entiendo que no coincide con el objeto del seguro. Las compañías de seguros no pueden financiar, la financiación está a cargo de los bancos. Entonces, desde un punto de vista netamente técnico, y desde la 20091, que es la ley, digamos, de entidades de seguros, no debería tener una cobertura de financiar la recomposición de nada, ni de daño ni de daño. No puede financiar la compañía de seguros. Eso por un lado. Está ratificando un poco también lo que dice el 22, porque el artículo 22 decía eso, que es lo que tuvo enorme cantidad de críticas precisamente por esta imposibilidad desde la compañía de seguros. Y después, si tenemos en cuenta, eso es en general, ¿no? El seguro de caución, un seguro de caución requiere indefectiblemente una obligación previa a la contratación del seguro. O sea, yo tengo que tener una obligación que tengo que cumplir y garantizo que voy a cumplir mi obligación con una caución que es como una garantía, una fianza o como quiera llamarlo. En el caso de este tipo de póliza ambiental, esa obligación previa es simplemente cumplir con la ley. Entonces, con este, digamos, concepto, me podrían pedir que para no tener un accidente de tránsito también tenga que tener un seguro de caución. Para no cometer ningún tipo de delito tenga que tener un seguro de caución. No hay una obligación concreta previa, como pagar un impuesto, pagar un derecho aduanero, pagar un contrato de alquiler o realizar una ejecución de obra. Entonces, técnicamente, es un contrato que desde el seguro de caución no tiene objeto. No tiene objeto el seguro. Y ese es un planteo que nosotros, desde nuestro punto de vista, en todas las situaciones que nos toca actuar y nos toca presentar esta situación, decimos que es un contrato que carece de objeto. Le falta un elemento esencial a este contrato de seguros. Lamentablemente, hay una confusión de que cumplir con la ley es una obligación previa. Es una confusión, pero no es así. Respecto de los sujetos del contrato de seguros, este decreto también ratifica que deja afuera a los legitimados del artículo 30 de la ley
la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente, que es sobre la cual se trabaja este decreto, que es el artículo 22, indica claramente quiénes son los legitimados para reclamar por un daño de incidencia colectiva. ¿Y quiénes son? Son el defensor del pueblo, puede ser el damnificado directos, las ONGs, las asociaciones sin fines de lucro que tengan por objeto defender temas ambientales, el Estado nacional, provincial, municipal, los distintos órdenes de Estado. ¿Qué pasa acá? Quedan afuera los únicos, digamos, beneficiarios de esta cobertura, de esta garantía ambiental, es el Estado, en sus distintos niveles, ¿no? Ya sea nacional, municipal, gobierno de la ciudad o ACUMAR. Acá introduce el ACUMAR. Ya de hecho lo era, pero lo introduce. Entonces, después, dentro de los otros sujetos tenemos el tomador, que es el obligado, digamos, el que tiene que cumplir con la ley, que no es que tiene una obligación de remediar nada, tiene que cumplir con la ley, la compañía de seguros y todos los que quedaron afuera. De ahí, y esto fue planteado en el último Congreso de Seguros, que se trató el tema ambiental, el seguro ambiental, ahí toca con la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. Porque la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, modificada hace 2 años y pico, introduce y deja la puerta abierta para que los terceros y todos los beneficiarios de un contrato de seguros sean parte de ese contrato de seguros. Y acá se quedaron afuera una gran parte que necesitan y que son los que exigen estas garantías. Porque tengamos en cuenta que digamos, el seguro ambiental nace del caso del Riachuelo, la causa Mendoza. Y la causa Mendoza está iniciada por X cantidad de ONGs y por gente que está reclamando. Entonces esa gente que está reclamando, por lo cual se inicia y por lo cual se impulsa y se tracciona el seguro ambiental, quedó afuera directamente del contrato. Un tema realmente muy interesante el de hoy, un tema que vamos a seguir trabajando en próximos programas y también va a ser una de las temáticas del próximo Congreso Regional de Seguro que estamos organizando el 8 de noviembre en Santa Fe. Ya vamos a estar informando cómo inscribirse y de qué se trata este nuevo congreso que organizamos aquí de 100% Seguro. Antes de pasar por Santa Fe, pasemos por Pergamino porque se viene Agroseguros el día 3 de octubre por la tarde en la Sociedad Rural de Pergamino, el evento tradicional prácticamente, podríamos decir ya, de las coberturas de seguros para el sector agropecuario. Toda la información la tenés en nuestra página web y la recibís semanalmente en nuestro newsletter. Nada más, nos vemos hasta el viernes que viene. Buen fin de semana largo para todos. Chau, chau, hasta luego.